Hola a todos y todas. Generé este video para poder facilitar un proceso de discusión política que esperemos sea un poco más abierto de quienes hemos estado participando hasta ahora de la organización política del partido. Y precisamente lo que persigue es intentar formular una propuesta que, tomando en consideración las situaciones actuales del proceso político, determinados asuntos que han ido cuajando también para el Frente Amplio, para el gobierno, para el ciclo político en general y sobre todo para nuestro partido a nivel nacional y también a nivel territorial. Eh, y dado que se nos viene este año 2023, es un buen pie para poder generar un plan político que precisamente aquí lo que se pretende proponer es una apuesta que persiga no solamente hacerse cargo de la acción política dentro de un partido, sino que fundamentalmente de las complejidades que implica hacer política hoy en día para quienes somos los que somos. Eh, y como aquí precisamente se apunta, son lecturas para su elaboración, pero también una metodología específica para poder configurar un plan político. Por lo tanto, acá el contenido de esta presentación está estructurado en tres partes. Una primera parte que se refiere a cómo entender a comunes en los ríos, o cómo entender más bien esta propuesta que vengo a indicar en este momento y en este espacio. Y por otro lado, como segunda o primera parte en realidad, bueno, la primera parte es introductoria, lecturas para el periodo político, porque precisamente, lo he conversado con varios, hay una suerte de empobrecimiento y embrutecimiento del proceso de discusión y de reflexión política en distintas instancias y en distintos espacios. Hay un desacople muy importante de sociedad e instituciones. Y ese fenómeno que antes se atribuía a fuerzas políticas que sostuvieron la transición hacia la democracia no ha estado exento del gobierno actual, que también ha ido reproduciendo este distanciamiento de las instituciones, del gobierno, de las autoridades y la gestión pública, y la ciudadanía, sus preocupaciones y sus urgencias que corren por un ritmo político totalmente distinto. Y finalizamos con una metodología más propiamente de cómo se puede entrar a trabajar este plan político. Por lo tanto, la invitación a esto es a desarrollar un proceso de discusión abierta, ojalá participativa, de cómo se puede construir un plan político para quienes quieran hacer política, independientemente de las chapas. Y ahí quiero entrar. Primero que todo, evidentemente quienes va principalmente destinado este insumo es para que seamos comunes en los ríos. Y eso creo que para nosotros tiene que tener un significado muy distinto de cómo se vienen construyendo los partidos y organizaciones políticas en los últimos 7 años, quizás. Por lo tanto, aquí la invitación no es tanto hacer la filial de un partido, ser la versión regional de los ríos de un partido nacionalmente expresado, sino fundamentalmente configurar a través de esta herramienta, que es la herramienta en la cual algunos de nosotros estamos militando actualmente, pero darle sobre todo una identidad, una narrativa, un discurso, prioridades y también posturas propias. Posturas que sean territoriales, pero también posturas que sean referentes a cómo va avanzando y progresando el proceso político general. Um, no es el mejor de los lenguajes, no es el mejor de los ejemplos, pero dado que ha sido acuñado por distintos agentes, lo voy a ocupar. No se trata de una filial, por lo tanto, no se trata, insisto, de ser aquel brazo en los ríos de ejecución de una política que se decide en Santiago, sino que más parece una franquicia, insisto, no me gusta el concepto, pero fundamentalmente lo que quiere aludir es que podamos articular una organización política con una identidad, una narrativa, un discurso, prioridades y posturas que estén hechas a la medida de las preocupaciones y urgencias territoriales. ¿Y esto por qué es tan relevante? Porque valga la pena plantearlo, y esto lo podemos discutir políticamente con el resto de los compañeros, el curso que han ido teniendo los demás partidos de gobierno, los partidos políticos en general, incluso las nuevas expresiones políticas de derecha como republicanos, es convertirse justamente en la reproducción, en el amplificador local, territorial, de una línea política que se decide que se resuelva en Santiago.
Y eso es una cuestión respecto de la cual tenemos que intentar romper para efectivamente construir un proceso político que sea local y que se inserte sobre esa especificidad local en el escenario político general. Por lo tanto, esto significa tener la voluntad y determinación para usar esta herramienta. Y ojo, Comunes nos permite esto. Hay partidos que hoy en día están tratando más de alinear a sus distintos esfuerzos en torno a posturas que sean más homogéneas. Una de las gracias de participar en Comunes y que para muchos de nosotros nos llevó a tomar la decisión de resucitar, porque habíamos congelado, pero resucitar una militancia en el Partido Comunes, es que exista al menos una disposición de que pueda ser una herramienta disponible para que se puedan tener, a lo menos acá territorialmente, posturas propias. Y eso incluye disentir a veces de las líneas, acciones o maniobras del partido a nivel nacional. Puede ocurrir. Hay que canalizarlo por las vertientes internas, pero también no hay que desaprovecharlo como un debate y una discusión pública, abierta, porque la discusión política hoy es más necesaria que nunca, porque como digo, se está comenzando a empobrecer, se está comenzando a embrutecer. Entonces, a veces va a ser necesario desmarcarse, porque todos los partidos hoy en día tienen que comprender que los ritmos de acumulación política nacional son distintos de los ritmos de acumulación política territorial y regional. Y frente a eso, a veces cosas que ocurren en la política nacional son costos muy grandes para quienes hacen política en el plano territorial. Y no es justo que aquellos que hacen política en el territorio terminen pagando, por así decirlo, platos rotos de conflictos que a veces se sobre amplifican a nivel central, pero que no mueven ninguna aguja del proceso político de transformaciones, de cambio, etc. Entonces, a veces procesos que te desacumulan territorialmente es importante desmarcarse. No estaba esto, por ejemplo, cuando pasó o le pasó a Comunes lo de Karina Oliva, que era un partido un poco más homogéneo, que expresaba una cosa más. Y de una u otra manera, lo que pasó con Oliva manchó a todos y cada uno de los militantes del país, manchó la marca también. Y eso le pasa a todos los partidos cuando ocurre algo en el centro. Y creo que es momento para poder hacer visible el territorio como un espacio político eh, donde efectivamente se puedan generar posturas políticas que le hacen sentido a la gente que está acá, porque nosotros hacemos política con la gente que está acá. Entonces, esto se trata al final de cuentas de someter a Comunes como una expresión nacional a nuestras prioridades locales y no al revés. Eh, Sin que nuestra política, por lo tanto, pase a ser una suerte de reflejo, caída de lo a que se repite mucho. O sea, a veces uno va a las mesas políticas y como que distintos compañeros o compañeras están esperando que caiga la postura que del centro alguien tiene que elaborar. Eso es renunciar un poco a la política. Yo al menos en lo personal, y espero que quienes se sumen a este esfuerzo, eh, lo hagan porque tienen una convicción de cambios y de transformaciones y de ideas que van a defender en los distintos espacios en los cuales estén presentes. Y eso no significa, por lo tanto, delegar en una dirección nacional, en un partido nacional, que nos venga a decir qué es lo que tenemos que hacer territorialmente. Sin duda, hay procesos que se resuelven sobre la base de decisiones de carácter nacional, por ejemplo, las decisiones electorales, pero eso no implica la renuncia a que uno pueda caracterizar también los escenarios electorales sobre la base de una realidad local o territorial. Entonces, solo es funcional o más bien lo que uno tiene que hacer es alinear la acción política con aquellas acciones del partido a nivel nacional, la acción política territorial con la nacional, alinearla en función de aquellos objetivos que sean funcionales, aquellos resultados que sean funcionales. Insisto, no es justo que una organización territorial pague los costos de errores nacionales. Entonces, por eso, y sin perjuicio del compromiso que siempre va a estar de insertarse en procesos de discusiones nacionales, en procesos de construcción de unidad nacional, pero tenemos que tener la honestidad intelectual y política de reconocer que hoy en día no está esa unidad de carácter nacional. No hay un partido tampoco que se proponga eso. Y además eso sería un poco contradictorio con los últimos acontecimientos del proceso político. La derrota del 4 de septiembre fue la derrota de todo el 38%. Fue la derrota de todos y cada uno de quienes creíamos que estábamos en un camino de refundación. Porque es verdad, era eso lo que se proponía, ¿no? Entonces,
Hoy en día todos tenemos que tener la humildad suficiente para reconocer que hay que multiplicar y diversificar las acciones y no hay que tenerle miedo al ensayo y el error. Por supuesto que no es lo mismo ensayar y equivocarse con un gobierno que ensayar y equivocarse con una herramienta partidaria territorial. Nosotros tenemos compañeros participando en el gobierno y el gobierno será el que se alinee sobre la base de sus mecanismos de gestión pública, pero como partido tenemos que tener nuestros propios insumos de acción política. Y precisamente acá, hoy en día, insumos que es importante transparentarlo también, no necesariamente los partidos los colocan a disposición, nosotros queremos hacer el proceso local, no vamos a esperar para poder elaborar un plan político. La primera parte, que es quizá la más importante, y esto obedece a distintas lecturas del periodo político que se han venido desarrollando a la ley del trabajo que voluntariamente algunos de nosotros desarrollamos en la Fundación Poder, análisis y reflexión de caracterización de periodo político que vienen incluso desde el año 2020, post estallido social, que a criterio de muchos de nosotros, estallido social y pandemia, junto incluso después con el primer gobierno de un partido que no era de la fuerza política de la transición, que fue el gobierno actual de Gabriel Boric. Todo esto tenía que coronarse con una nueva constitución, pero no lo fue así. Aún así, proceso constitucional de por medio, se abre un ciclo político que es nuevo, que es distinto. Y precisamente acá, esto es una diapositiva que vamos a ver más adelante, pero es un cuadro donde aparecen los distintos componentes de un plan político. Si uno quiere hacer política de verdad, en serio, y no intuitivamente, tiene que lanzarse a construir un plan político que a lo menos contenga estos elementos, una lectura, una centralidad, objetivos y medios. Entonces, la lectura del periodo es justamente lo que se quiere plantear acá, como una propuesta de debate, porque evidentemente no es necesariamente las tablas de la ley que cayeron del cielo, tal como Moisés se la entregó a los judíos. Entonces, ¿cuál es la lectura que nosotros elaboramos, en el marco de la fundación como planteada y que colocamos a disposición de todos ustedes, compañeras y compañeros? Primero que todo, que nos encontramos con un ciclo político que es distinto. Si caracterizamos aquel periodo que comenzó con el plebiscito del 88 hasta el estallido social, y eso está en discusión, ¿no? Pero en nuestro criterio, hasta el estallido social, como la democracia de la transición, pues bueno, luego del estallido social, pandemia, proceso de cambio constitucional que sigue en curso, el primer gobierno de una fuerza política que no fue de la fuerza política de la transición, sino del Frente Amplio, todo eso da lugar a este nuevo ciclo que es un ciclo constituyente. Eso tiene una relevancia central, porque cuando hablemos aquí de un ciclo constituyente, no necesariamente nos estamos refiriendo al proceso que se denomina constituyente, que lo fue el anterior o que pretendía serlo, pero no logró serlo, fue un proceso constituyente truncado, que decanta hoy en día en lo que tenemos con un proceso de cambio constitucional que es distinto. Para quienes tengan algún grado de iniciación, digamos, teórica en textos jurídicos tipo Carl Schmitt, sabrán que una cosa es el texto escrito, la constitución, la norma, y otra cosa es cómo esa norma tiene aplicación concreta o un correlato con un específico modo de ser de las sociedades. Y la constitución actual, que sigue siendo la del 80, la constitución neoliberal, dio lugar a un específico modo de ser que es el modo de ser de la sociedad neoliberal, que es lo que vivimos durante estos 40 años. Que eso entró en crisis en los últimos, en la última década, y esa crisis hoy en día está en un proceso constituyente. Aquí vamos a ver precisamente qué es lo que se está constituyendo como cambio, como transformación, que va más allá de lo que pueda recoger o no una norma, un texto constitucional. Pero también va a haber un proceso de cambio constitucional. O sea, yo estoy seguro que este nuevo proceso de cambio constitucional, que tiene un mayor control elitario y un menor protagonismo popular que el proceso constituyente anterior, lo más probable, por el rol importante que tienen las élites, y lo vamos a revisar acá, sí va a dar lugar a un proceso que termine con una nueva constitución. Y de hecho, si eso no es así, va a generarse una crisis política muy importante, quizá más importante que las que tuvimos anteriormente. Entonces,
¿Por qué hay un nuevo ciclo político? Porque desde 2019 en adelante comienza a irrumpir, o más bien se desgasta y acaba por completo una utopía política que fue la utopía política de la transición, que es la idea de intentar constituir un espacio político en el cual las instituciones gobiernen sin la sociedad, sin tomarla en cuenta, sin incluirla, sin participación, sin que incluso se sientan presionados por esos dos actores. Por mucho tiempo, durante la democracia de la transición, las presiones de movilizaciones sociales, de sindicatos, de fuerzas sociales activas y vivas fueron vistas como presiones de grupo de interés, que incluso la Constitución de 1980 se encarga de tratar de eh, proscribir a través de ciertas regulaciones constitucionales. Eh, Detrás de la idea de que la constitución política y la soberanía reside en la nación, está la idea de que efectivamente hay cierta decisión nacional en la cual los agentes más del pueblo, digamos, organizado, no deberían actuar como grupos de presión que fuercen a las instituciones nacionales que deben decidir en función del interés público o el interés nacional a obtener determinadas como decisiones. Se acordarán muchos de ustedes el reclamo de muchos sectores elitarios de la fuerza política de la transición de que no había que hacerle caso a la calle, ¿no? Cuando comenzó el 2006, el 2011, los ciclos de movilizaciones importantes que siguieron hasta 2019, la calle era un actor que se rechazaba. ¿Por qué? Porque la calle era el sinónimo de darle el gusto a un sector de la sociedad que no necesariamente representa al resto de la sociedad. Pero desde el estallido social en adelante, ese escenario cambia. Las fuerzas políticas, el Estado mismo, que se dispone con un gobierno de derecha, defensor de la Constitución de 1980, abre un canal y un proceso de cambio constitucional que va a seguir allí. El capítulo 15 de la Constitución va a seguir estando allí con posibilidad de que haya un cambio constitucional. Entonces, hay un nuevo protagonismo popular que es ineludible. Es más, incluso el 4 de septiembre también se hizo presente el protagonismo popular, a reverso de lo que determinadas vanguardias, el 38%, el Frente Amplio, en las fuerzas políticas proclives al apruebo, pensaban que se encontraban en un momento de cambio irreversible. Pero ahí vino una arremetida y una revuelta también popular en los votos. Un nuevo protagonismo de esos nuevos 4 millones de personas que no participaban en los procesos electorales anteriores, que a través del voto obligatorio tuvieron la posibilidad de participar y de expresarse. Entonces, de una u otra manera, incluso en aquellos procesos que puedan ser regresivos para los procesos de consolidación democrática, procesos de transformaciones del neoliberalismo, incluso para esos procesos también hay un protagonismo del pueblo, aunque no sea el pueblo que le guste a quienes se sientan representados en el 38%. Yo ya renuncié a esa etiqueta hace mucho rato, sin perjuicio de que, por supuesto, fui uno de los que contribuyó para construir ese 38%. Entonces, este nuevo ciclo, que es un ciclo reciente, um, está constituido por componentes que vamos a recurrir a la distinción que hace Gramsci sobre los procesos o correlaciones de fuerza orgánicas y coyunturales, los movimientos de orgánicos y los movimientos de coyuntura. Evidentemente, Gramsci tenía una concepción, al igual que toda la tradición marxista, tenía una concepción muy histórica de los procesos de cambio social y los procesos de transformación y de los procesos de antagonismos políticos. Y desde ese punto de vista, él comprendía que las sociedades son expresiones de bloques históricos, y en esos bloques históricos hay determinados movimientos de carácter orgánico que cuando cambian dan lugar a un cambio de un bloque histórico, pero se mantienen intactos mientras se mantiene también intacto ese bloque histórico y con plena vigencia. Y hay elementos de coyuntura que son elementos ya más específicos dentro de los periodos o ciclos que se dan dentro de este bloque histórico más amplio, digamos. Entonces, bajo esta perspectiva, evidentemente que eh, el siglo político actual va a estar determinado, va a estar condicionado por estos componentes orgánicos que remiten a aquellos elementos que se arrastran de los 40 años de neoliberalismo, pero que han venido madurando en los últimos 20 años, 20, sí, 15, 20 años, y los elementos de coyuntura que ya son más propios específicamente de este nuevo siglo y que lo diferencian precisamente del siglo político de la democracia de transición. ¿Cuáles son estos componentes? 3 y 3, para hacer un análisis bien esquemático. Los orgánicos, que como les decía son aquellos de todo el ciclo histórico neoliberal, son 3. Y
Esto es elaboración propia, insisto, insumos para la discusión, pueden no necesariamente ser compartidos por otros análisis. Primero, cuestión que se aprecia en los 40 años de neoliberalismo, incluso, por lo tanto, en aquel ciclo que inauguró a la democracia de la transición, que fue el plebiscito del sí y el no. Rebeldía popular y conducción mesocrática. ¿Por qué? Porque para el plebiscito del sí y el no y el 88 fue el pueblo del no, una masividad enorme, nunca antes vista, inesperada también para la dictadura, la que logra derrotar por las urnas, pero antes, también por la movilización popular y las jornadas de protestas que partieron en 1983, inesperadas para la dictadura, corriendo riesgos muy grandes, derechamente la vida de cada uno de quienes protestaban en esos años. Esa rebeldía popular, al poco andar, terminó siendo conducida políticamente por sectores o franjas más mesocráticas del Chile de aquella época. O sea, se restaura, por ejemplo, aquellos liderazgos de la ex Unidad Popular, que logran fundar nuevamente después a la concertación. Protesta el pueblo, pero conduce, se instala en los gobiernos, por ejemplo, de Patricio Elwin, de Eduardo Frei, después de Ricardo Lago, un segmento mesocrático, muchos de ellos que incluso provenían del acceso a cultura, a la globalización que lograron nutrirse en Europa y en el exilio. Lo mismo pasa durante el ciclo reciente, que nace con el 2006, por ejemplo, una movilización también popular, muy amplia, la del 2011, que ya definitivamente llega a casi el 80% de la población apoyando la movilización de los estudiantes, pero que poco a poco logra instalar ciertas conducciones que también son mesocráticas y, ojo, de sectores políticos relativamente acomodados, no sectores clases medias clásicas, tipo eh, el funcionariado público que creó a la democracia cristiana durante los 70, sino que fundamentalmente segmentos como el mismo presidente Gabriel Boric, o sea, hijo de un gerente que estudia Derecho en la Universidad de Chile. Y de una u otra manera, no quiero caricaturizar con esto, pero de una u otra manera, son también segmentos de la población que tienen evidentemente condiciones para el ejercicio de la política que son muy distintas de las que tiene el pueblo. Entonces, por eso como que el pueblo se revela, pero conduce en sectores medios. Ojo, sectores medios, de los cuales muchos de nosotros también estamos lanzados, porque los sectores medios son muy diversos y muy heterogéneos entre sí. Segundo componente, hay un declive de la vieja clase dirigente y la irrupción de una nueva. Y este es un proceso que es muy conflictivo y está muy vigente, o ese conflicto más bien se está desarrollando en este momento. Los invito a poner atención a este componente orgánico porque después va a ser muy, muy relevante. Y en tercer lugar, también una cuestión importante de este componente orgánico, sobre todo de cómo se ha ido transformando el neoliberalismo a partir de decisiones muy propias del relato de quienes hoy en día hacemos política o quienes hoy en día gobiernan. Ah, la expansión de la educación superior, de la escolaridad en educación superior, que comenzó a activarse por allá por los años 2000, primero quizá el 97-98 con la expansión de las becas y de los créditos universitarios, luego 2008 con el CAE, que ya definitivamente se incorpora masivamente un segmento de la población muy mayoritario, hace que el Chile actual tenga posibilidades de, o las generaciones, las cortes, sobre todo entre 25, 45 o hasta los 50 años, tengan un acceso a la información y por lo tanto un acceso a los asuntos públicos que es distinto de lo que estaban acostumbrados las generaciones anteriores, que estaban incluso más acostumbrados a una lógica delegativa, a delegar en determinados liderazgos determinadas decisiones y seguir a esos líderes en esas decisiones. Eso mismo se fue desgastando con el protagonismo, o quizás decir la hegemonía generacional que los millennials le imprimieron al ciclo político. Pero entre otras cosas, uno de los fenómenos que fue germinando es esta tercer componente, que es la sofisticación, o más bien el predominio de formas elitarias para la adquisición de capital político. ¿Qué quiere decir esto? No es un secreto, y es parte del problema de la construcción de fuerzas políticas en el siglo XXI, en los momentos que nos toca, que los mecanismos de democracia interna son difusos. Ya la vieja forma, incluso las formas de organización y de democracia que se dotan las propias organizaciones sociales ha ido variando, ha ido cambiando.
estábamos acostumbrados antes, por ejemplo, a la típica estructura de directivas de, no sé, centros de estudiantes, sindicatos, etcétera, juntas de vecinos, que eran elegidas por el resto y directivas que a lo más convocaban asambleas, quizás en función de lo cual iban tomando decisiones, deliberaban y se movilizaban. Pero la acción política en red que se propagó durante mediados de los 90, sobre todo ya desde el 2000 en adelante, fue generando nuevas formas organizativas, tipo coordinadoras, en las cuales las formas de democracia interna se fueron complejizando. El problema radica en que de una u otra manera, dada quizá la potencia de la camisa de fuerza que es el neoliberalismo, eh, la manera en cómo se va acumulando capital político, de hecho la propia idea de capital político es muy propia de estos 40 años del neoliberalismo, se va acumulando y adquiriendo a través de formas elitarias. En términos concretos, los colegios en los cuales estudiaste, las universidades a las cuales asististe, las redes familiares que tienes tejidas y también de amistades o de sociedades incluso económicas que tienes, que eso siempre tiene, por lo tanto, un límite, un corte económico, por supuesto, pero fundamentalmente lo elitario tiene que ver con cómo se fueron enlazando o entrelazando distintas biografías, distintas historias. Por ejemplo, hoy en día, por una cuestión muy actual, muy vigente, eh, irrumpió la historia de cómo están relacionados el candidato a fiscal nacional, Ángel Valencia, que propone el gobierno, con Álvaro Elizalde, que presenta al Senado, que fueron compañeros en la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile. Entonces, ahí se genera un entretejido donde Valencia nunca fue necesariamente alguien militante, pero fue un activo durante ese periodo, pero que hoy en día aparece como un potencial fiscal nacional. Entonces, estos son componentes orgánicos porque remiten justamente a una historia más larga en términos de proceso histórico. Y por otro lado están los componentes de coyuntura, que también son tres, que ya son más propios de este nuevo siglo constituyente que irrumpe desde el año 2019. ¿Y qué es lo que tenemos acá? Primero, un desplome de la organización de la economía. Este es un fenómeno que también se arrastra desde mucho antes, pero sobre todo por lo que produjo el COVID, la crisis económica es un tipo de crisis respecto de cual Chile no ha podido recuperar y retomar el rumbo, pero que además arrastra más de una década de estancamiento de productividad económica. Segunda cosa, la crisis de seguridad pública. Las primeras señales de la crisis de seguridad pública quizás estuvieron asociadas al mismo estallido social, en la cual hubo una gestión autoritaria por parte del gobierno de Sebastián Piñera que rozó o derechamente violó los derechos humanos, los derechos cívicos de participación, el derecho a la protesta, etcétera, y los derechos humanos también, específicamente aquellas personas que fueron heridas, por ejemplo, aquellos que tuvieron heridas oculares, que fueron el gran símbolo de la protesta del estallido social, y junto a eso, la maduración o intensificación del conflicto en la Araucanía. Pero hoy en día, los últimos datos que han ido apareciendo, sobre todo los datos de temor y de inseguridad que ha ido develando las últimas encuestas de seguridad pública, demuestran cómo el temor frente a la delincuencia se ha ido expandiendo de manera mucho más grande que en los últimos 25 años, digamos, desde todas las mediciones. Y ese es un fenómeno, por lo tanto, muy propio, muy actual, que hoy en día es prioridad en la agenda. Fue decisiva en la segunda vuelta para la elección entre Kass y Boric, por ejemplo. Y el tercer componente coyuntural es evidentemente un nuevo mapa político que todavía no termina por configurarse, pero claramente aquí hay que aludir a que el mapa político binominal era el mapa político que comienza a quebrarse o desgastarse ya desde el año 2008-2009, con la erupción de Meo, ¿se acuerdan? En el 2010, pero ya derechamente termina por dinamitarse con el fin del binominal, con el nuevo proceso electoral que cambia la composición en la Cámara de Diputados en el siglo 2017-2021 y que ya hoy en día tiene un nuevo gobierno. Y eso ha generado
un nuevo mapa político donde hay nuevos partidos políticos, donde hay nuevas fuerzas como el Frente Amplio, pero también nuevas fuerzas que han ido ellas mismas cambiando en su composición interna y han ido rotando incluso fuerzas políticas de un lado para otro. Irrumpen experiencias como el Partido de la Gente, irrumpen experiencias como el Partido Republicano, van apareciendo, multiplicándose partidos de derecha. Entonces, hay una reorganización de la política que todavía, como digo, no termina por decantar en esa estabilidad que tuvieron las dos grandes coaliciones de Alianza por Chile, Coalición por el Cambio después, y la concertación o incluso nueva mayoría desde el 2013 hasta el 2017. ¿Cuál es la incidencia? O sea, lo importante es hacer ejercicios de estas características no solamente para hacer un mapeo, digamos, esquemático, sino que fundamentalmente para poder determinar cuál es la incidencia de lo coyuntural en lo orgánico. ¿Por qué? Porque así vamos viendo si es que históricamente van generándose y produciéndose cambios. Entonces, todo movimiento de coyuntura, todo proceso coyuntural se va, como dice acá, deslizando, desplazando y desenvolviendo o desplegando, desarrollando en un sentido que van rectificando o rectificando los componentes orgánicos. Y todo esto se hace en un contexto que es variable siempre dentro de estos componentes orgánicos. Es decir, volviendo al cuadrito de atrás, en el primero, el segundo y en el tercero, es donde se van desplazando los otros tres. Los otros tres componentes coyunturales se desplazan en cada uno de ellos y van generando situaciones específicas de coyuntura, agenda, digamos, que van generando o no cambios y transformaciones, que van ratificando o no si es que efectivamente se mantiene estos componentes orgánicos. Si uno identifica que hay cambios, ya inmediatamente se usa una alerta importante para la acción política porque quiere decir que el ciclo más largo comienza a transformarse. Como dice acá, la importancia de este análisis, que si los componentes orgánicos se ratifican, la lectura del periodo va en la dirección correcta. Si hay que rectificar, debe corregirse la lectura para afinarla. Pero sobre todo también es una alerta de que hay un cambio. Y si uno no se adapta al cambio, evidentemente, como fuerza política queda total y completamente desplazada. Permiso, gracias. Entonces, va a ser un poquito extendida esta primera parte, pero es la parte más de contenidos. Um, Y aquí vamos a revisar cuadro por cuadro. Aquí voy a hacer el tipo de uso de los cuadros. Hay que revisar cuadro por cuadro cómo cada componente tiene incidencia en el componente orgánico, en cada uno de los componentes orgánicos. Entonces, por acá tomamos por referencia el primer componente coyuntural, que es el desplome y reorganización de la economía. Bueno, ¿cómo opera este primer componente en los tres componentes orgánicos como está establecido justamente en este cuadro? Y hay una incidencia, es decir, de qué manera esto incide, y hay un indicador, es decir, dónde uno puede apreciar en la realidad este tipo de incidencia. Entonces, respecto del primer componente orgánico, cómo el desplome y reorganización de la economía incide en la rebeldía popular y conducción mesocrática, bueno, fundamentalmente en la existencia de condiciones disímiles del ejercicio de la política y de la manifestación social. Porque evidentemente los sectores populares respecto de los sectores más medios, más mesocráticos, con acceso a cultura, información, a redes, a smartphones, un montón de recursos de conexión, al final de cuentas, conectividad, y eso es participación en la vida pública, en los asuntos públicos, son muy disímiles. Y por lo mismo, desde ahí, la posibilidad de protestar, de sostener protestas incluso, es muy distinta. Y el indicador acá, bueno, es la propia protesta y manifestación social. A este gobierno todavía no le han tocado experiencias de protesta y manifestaciones sociales que pudieran germinar. Y ahí va a haber que observar quiénes son los que empujan estas protestas, quiénes son los que protagonizan. El gobierno sí las ha tenido, pero han sido protestas sectoriales, como la de los camioneros, han sido protestas sectoriales que el gobierno incluso las ha administrado de manera, uno pudiera pensar, correcta, digamos, la ha podido superar bien. Pero ahí está más o menos súper claro también quién era el tipo de actor. Los camioneros no supieron ni pudieron incorporar a más franjas de la sociedad en su propia movilización. Por lo mismo fue como sectorial, corporativa. Eh, pero cuando venga una protesta ya más propiamente social, que sea una movilización ciudadana, y hay que ver, bueno, quiénes la empujan, quiénes la protagonizan, quiénes son los voceros, de dónde vienen, dónde estudiaron, etcétera.
Luego, también muy relacionado con lo anterior, el declive de la vieja clase dirigente y la nueva erupción y la erupción de una nueva. ¿Cómo el desplome de la economía incide en este segundo ciclo orgánico? Bueno, fundamentalmente en la posible formación de tecnocracias que sean más o menos estables. Y este es un factor prevaleciente. ¿Por qué prevaleciente? Porque también lo vamos a pillar en otros cuadros respecto de los otros componentes. Y acá, bueno, hay que visualizar, aquí hay tecnocracias que están comenzando a intentar estabilizarse en este nuevo ciclo político, por lo tanto, mostrarse ante la sociedad como aquellos cuadros técnicos o que se aproximan desde un punto de vista técnico al fenómeno político para intentar eh, ocupar una posición que sea estable dentro de las próximas décadas en la política. Y ahí hay que ver qué es lo que va a pasar con Amarillos, un partido que parece que no alcanzó a lograr las firmas, pero el peso de influencia que tienen es incuestionable. Y eso tiene que ver justamente porque juegan un rol, muchos de ellos fueron ministros de la concertación, fueron tecnócratas de la concertación, que tienen un rol importante en la configuración de las políticas públicas, muchas de las cosas que hace el Estado, porque muchos de ellos las administraron, las pensaron derechamente. Lo mismo con los ministros y subsecretarios actuales, que ya quizás son los primeros candidatos a ser tecnocracias más o menos estables. Ministros de los nuevos, digamos, del Frente Amplio, como el ministro de Energía, que fue a su vez uno de los formuladores del programa de gobierno de Gabriel Boric. Bueno, ahí un cuadro técnico, tecnocrático, que postula, entre comillas, ante la historia, ante el proceso político, a intentar ser un cuadro más o menos estable. También los convencionales constituyentes, que jugaron una inversión bien grande, pero los convencionales que pasaron, tipo Atria, Baza y otros más que eran parte de la Convención Constitucional, también se jugaron la posibilidad de ser estos tecnocracias estables para el futuro, expertos a la larga a los cuales se les consulta para la formulación de distintas políticas públicas. Y están los expertos de este propio otro nuevo Consejo Constitucional, donde ya derechamente quizá ellos van a tener un rol también importante, de dónde vienen, quiénes son, etcétera. Siempre esos van a ser aspectos muy decisivos para la democratización del proceso político que se viene o en el que ya nos estamos entrando. Y respecto al tercer componente, que es respecto a las formas hereditarias de adquisición de capital, ineludiblemente, y aquí hay que reconocerlo, la incidencia fundamental del desplome y la organización de la economía es que lo decisivo para la adquisición de esta forma hereditaria de capital político lo va a ser también el capital económico. Y esto es terrible, porque de una u otra manera va a ser un golpe muy duro a los procesos de democratización, porque de una u otra manera aquí va a haber que observar cómo las altas remuneraciones del sector público y también las altas remuneraciones de senadores, diputados, etcétera, de los nuevos partidos, por ejemplo, se va a comenzar a invertir en capital político ya más extendido, digamos, una reelección de un senador, una constitución de un partido político nuevo, digamos, por ejemplo. En algún momento, algunos liderazgos también intentaron convertir sus propios partidos políticos. Hoy en día está el fenómeno Parisi, con el Partido de la Gente. Entonces, eh, también quienes están hoy en día en el Estado pueden posteriormente intentar convertir esas altas remuneraciones del sector público en capital político, creando fundaciones, el propio financiamiento de los partidos y de las campañas, etc. Pero ahí está el poder, de una u otra manera. Lamentablemente, lo decisivo acá va a ser el capital económico. Respecto del segundo componente, que es la crisis de seguridad pública, bueno, ¿cómo incide en el primer componente orgánico? Fundamentalmente en la potencial criminalización y estigmatización de sectores populares. Yo hace rato que no veo noticiarios, pero es evidente que la línea editorial de la prensa local, por ejemplo, regional, y por eso lo puse como indicador, hay que visualizar cómo van apareciendo de manera muy simplista, esto es un fenómeno muy complejo, titulares que están basados en hechos que ocurren en barrios específicos, por ejemplo, Norte Grande, Valdivia. Y a veces incluso este tipo de situaciones llegan a ser titulares y otro tipo de cosas que no necesariamente corresponden a esta estigmatización de sectores populares, otro tipo de cosas no tienen el mismo nivel de protagonismo. Eh, Entonces, ahí hay una cuestión que hay que observar
la forma en cómo las autoridades políticas de gobierno que también les toca administrar la seguridad pública, donde también hay responsabilidad de los municipios, alcaldes y alcaldesas, también hay que visualizar cómo en su acción política esta presión por la crisis de seguridad pública en respecto de este primer fenómeno, la relación entre sectores populares y sectores medios, de una u otra manera, la tentación siempre va a estar, al formular planes de seguridad pública, en criminalizar, en estigmatizar a determinados sectores populares, determinadas poblaciones, lugares, sectores, etc. Y con ello se marcan historias de personas que después tienen altas dificultades para incorporarse a los procesos políticos. Eh, Gary Medel, Charles Arangui pueden ser los mejores futbolistas del último tramo, con Arturo Vidal, con Alexis Sánchez, pero ellos tienen como esos destinos, no la política. Y eso hay que siempre problematizarlo. Respecto del segundo componente, vuelve a repetirse la posible formación de tecnocracias estables. También en la crisis de seguridad pública van a aparecer los nuevos expertos. O sea, el subsecretario del Interior, el, incluso el subsecretario de Desarrollo Regional, porque buena parte de las políticas de desarrollo regional están basadas también en fortalecer la seguridad pública en las regiones, en las comunas y en los territorios, bueno, también pueden pasar a ser considerados como estas tecnocracias más menos estables. ¿De qué hablo cuando hablo de tecnocracias más menos estables? Piensen en eh, cuadros técnicos de la concertación, que tuvo muchos. Eh, Eh, el ejemplo del gobierno de Lago, Velasco, Hacienda, durante los 6 años, Eizaguirre, su cuadro tecnocrático de la Constitución, y así, uno puede encontrar un montón de ejemplos. Bueno, hoy en día estamos más o menos en la posibilidad de que se formen nuevas tecnocracias, pero la estabilidad de esas nuevas tecnocracias es lo que hay que ver en la política, porque probablemente van a seguirse desempeñando en el campo privado, los que no continúen en el ámbito político. Y respecto al tercer componente, ahí puede darse una reproducción acrítica de un discurso antipopular. Um, Lamentablemente pasó con el eh, plebiscito del 4 de septiembre, donde decir que el pueblo es facho, el pueblo es tonto, el pueblo es ignorante, y como un relato entre militantes de izquierda, que se supone que deberían tener formación política, es un indicador interesante, más allá de denunciarlo, pero interesante porque es la forma en cómo se procesa la explicación a un fenómeno que es complejo. Es acrítico, o sea, es igual a un discurso antipopular. Por ejemplo, la manera en cómo se aborda la migración, la manera en cómo se aborda, porque estamos hablando de crisis de seguridad pública, la manera en cómo se aborda el comercio callejero, la informalidad, son cuestiones donde también a veces se reproduce críticamente un discurso que es antipopular. Eh, Derechamente son los responsables de los problemas y no se ven como que quizá son eh, el resultado de problemas anteriores. Respecto al tercer componente, que es el nuevo mapa y reorganización de la política. En lo primero, ¿cuál es la incidencia? Es que va a haber, ya hay una multiplicación de sectores mesocráticos donde fundamentalmente hay que mirar o orientar el foco a las diferencias de origen. Eh, de una u otra manera, en la gran mayoría de los partidos nuevos, casi todos tienen escolaridad universitaria completa, algunos, buena parte de ellos posgrados en Chile, posgrados en el extranjero, y hay también un indicador acá importante a tomar en consideración va a ser el ocultamiento u opacidad respecto del origen social de esos liderazgos. Liderazgos de partido, liderazgos de gobierno, autoridades, etcétera. ¿Dónde estudiaron? ¿Cuál generación profesional es? No es lo mismo una primera generación profesional que una cuarta, una quinta. Um, Buena parte del pueblo chileno no tendrá historia respecto de sus abuelos. Bueno, hay muchas autoridades que probablemente fundan sus historias, el mismo presidente de la República, en la inmigración de sus familiares. Una memoria histórica que buena parte del pueblo chileno ni siquiera recuerda. O sea, como es indagar 2, 3 generaciones en el árbol familiar para buena parte de los sectores populares es una dificultad muy grande.
porque no hay información, no está esa conciencia de familia. Y no es que unos estén mal y los otros estén bien, sino que es la realidad de cómo se van estabilizando también procesos económicos y todo. En el segundo componente orgánico, la manera en cómo incide esta reorganización de la política es fundamentalmente en la búsqueda de acomodos para mejores posiciones, y lo voy a plantear acá. O sea, las renuncias, salidas, cambio de partido, etcétera, no es nada más que buscar acomodos para lo que se visualiza, para que aquello que se visualiza en un momento muy específico y acotado del proceso político, como que esa es la mejor posición. ¿Para qué? No sé si han visto, me imagino, algunos habrán visto House of Cards, donde Frank Underwood dice en algún momento, bueno, la política son como los bienes raíces, todo tiene que ver con la localización, donde uno se ubica. Entonces, evidentemente, así como uno lo pudiera caricaturizar en la foto de las autoridades, donde están estos codazos para ver quién aparece más cerca de la cámara para la foto, del corte cinta. Bueno, lo mismo pasa un poco con las militancias de partidos y etcétera, y esto está ocurriendo, hay un indicador que hay que visualizarlo. Renuncias de autoridades que se pasan de un lado para otro, eh, partidos completos que dejan de participar en un partido y pasan a otro, estrategias de unificación de partidos en uno y otro, de una u otra manera también son formas de acomodarse en posiciones donde hay un fenómeno más grande de movimientos de fuerza más amplio que como que te arrastran un poco a esas cosas. Y la tercera manera en cómo esto incide, o cómo incide el nuevo mapa político o la reorganización de la política en el tercer fenómeno orgánico, que son las formas militares de adquisición de capital, es que hay, y va a seguir habiendo, una suerte de apertura selectiva de los círculos elitarios que hoy en día predominan en el escenario social, en el escenario político, y también una fragilidad de las lealtades intralitarias, fragilidad un poco forzada, que aquí no tiene que ver, disculpen, aquí no tiene que ver con las amistades, con la buena onda, con la simpatía, con el respeto que se pueden tener uno respecto de otro, que siempre es bueno y positivo tenerlo, porque hay que aumentar un poco el nivel de fraternidad en la política, para que sean espacios seguros y no espacios polémicos donde al frente estemos viendo siempre un adversario, meter la cuchilla por la espalda. Siempre es bueno que haya niveles de fraternidad, niveles de buena onda, niveles de, no necesarios ni obligatorios, pero si hay amistad y los hubieran, pero eso no tiene que ver con las lealtades políticas interelitarias. Un ejemplo, evidentemente que la salida de Giorgio Jackson del Comité Político y con ello de Revolución Democrática del Comité Político como dato político y por lo tanto como lealtades entre conducciones que son elitarias. Yo sé que a los compañeros les molesta, pero más adelante voy a clarificarlo. Uno también es élite. O sea, en nuestro caso, insisto, respecto al resto de la población, también somos élite. Escolaridad universitaria completa, um, acceso al poder, acceso a la política. Eso ya te convierte en un sujeto que es distinto del pueblo llano, digamos. Entonces, pero lo que pasó con la salida de Giorgio Jackson del comité político, saliendo de Sexpress para pasar a desarrollo social, evidentemente que significó un, una señal de ruptura de quizá la alianza entre estos dos liderazgos que guió los rumbos del Frente Amplio desde 2014 en adelante. Desde que Jackson y Boric llegaron al Congreso, fueron los liderazgos que fueron un poco marcando los tiempos, las pautas y los contenidos de lo que era y cómo se comprendía el Frente Amplio. Y eso se terminó expresando en el primer gobierno del Frente Amplio. Era muy razonable. Y por lo tanto, la salida, el retroceso en ese espacio de poder, a lo menos formal, saliendo de ese express y pasando a desarrollo social, es una señal que va en eso. Por eso ahí yo lo ejemplifico como un indicador, pero así como ocurrió con Boris Jackson, puede pasar con otra fuerza. Hoy en día, y ya le pasó a la concertación, el eje histórico que confundó a la concertación de la democracia cristiana y el PS, como que se acercan, pero que no logran pegotearse de la misma forma en cómo lograron fusionarse y convertir un proyecto histórico de la coalición política más exitosa del último tiempo, que fue la Constitución, que tuvo buena salud por 16 años, no menor. Bueno, sigamos avanzando.
¿Qué es lo que se constituye en este ciclo constituyente? Porque aquí estamos hablando de que estamos en presencia de un ciclo constituyente. Y algo tiene que constituirse, insisto, no estamos hablando del cambio constitucional, de la norma, de la constitución, estamos hablando de cómo esto opera en las correlaciones de fuerza en la sociedad. Bueno, la lectura que nosotros tenemos es que básicamente lo que se está constituyendo y lo que se está formando son las clases dirigentes de los próximos 30 o 40 años. Y aquí, ojo, no estamos hablando de clases dominantes, no estamos hablando de la burguesía, no estamos, para aquel marxista que los quiera colocar el dedo en la llaga, no estamos hablando de las clases dominantes en el capitalismo. O sea, los propietarios de los medios de producción van a seguir siendo las burguesías de distinto cuño. Acá estamos hablando de las clases dirigentes, es decir, esta alianza de clases que usualmente es policlasista, usualmente en los distintos estados, en los distintos bloques del poder, en el lenguaje gramsciano, esas clases dirigentes que fue, por ejemplo, los de la transición, tanto de la derecha como de la izquierda. La derecha uno puede decir Chacarilla, es como Chacarilla, gran ejemplo quizá de las clases dirigentes que no solamente se instalan en el sector público, sino que también en el sector privado, los Chicago Boys, etcétera, la UDI y RN, también la concertación con el mundo de la cultura, por ejemplo, el sí y el no. Todos esos actores que protagonizaron, que todos nosotros vimos en las teleseries, digamos, de Vicente Sabatini. Bueno, esas eran las distintas clases dirigentes que construían un relato de un país y sostenían un bloque histórico. Hoy en día, por lo tanto, ante el declive, ante el desgaste de todo eso, se están comenzando a formar las nuevas clases dirigentes de los próximos 30 o 40 años. Y ese es un proceso que es conflictivo. Como se apunta acá, en el ámbito de la producción, han madurado los grupos económicos formados en los 40 años de neoliberalismo. Han madurado mucho, o sea, grupos económicos que se formaron en estos 40 años hoy en día están transnacionalizados. Polman, Luxich, sus respectivos negocios llegan al resto de Latinoamérica. También la apertura económica ha dado lugar a una mayor integración con la economía global, que fue el resultado precisamente del neoliberalismo, esta apertura económica que se generó, ojo, ni siquiera dentro de la dictadura, sino que con los gobiernos de la concertación, porque con dictadura estábamos un poco aislados diplomáticamente. Con el retorno a la democracia y con la concertación, la firma de los distintos tratados de libre comercio, se logra integrar la economía chilena a la economía global y hoy día el nivel de integración es muy, muy, muy eh, significativa. Chile, por ejemplo, Santiago, es hoy en día uno de los centros preferidos de las grandes empresas transnacionales para colocar o instalar sus oficinas administrativas. Este estudio que les cito acá de Jorge Martín González sobre gobernanza fragmentada en la ciudad global de Santiago de Chile, lo que hace precisamente es describir cómo la economía multinacional, política local, va concentrando el desarrollo en Santiago. O sea, están todas estos centros administrativos de planificación de negocios para decisión de inversiones, están en Santiago de Chile. Pueden estar en Brasil, pueden estar en Argentina, pueden estar en Colombia, pueden estar en otro lado, lo hacen en Chile. ¿Por qué? Distintas razones, pueden buscar el estudio, pero fundamentalmente es una señal de cómo está integrada la economía local chilena al proceso de acumulación ya más global. También, como observable dentro de este fenómeno de constitución de las clases dirigentes de los últimos 40 años, o para los próximos, perdón, para los próximos 30 o 40 años, es que hay una cierta tecnocracia transicional que reaparece agenciando de modo autoritario resistencia a los cambios constitucionales. Ah, el rol de amarillo, el rol de demócrata, el rol de la DC, el rol de los senadores en resistirse al cambio constitucional, porque implicaba, entre otras cosas, por ejemplo, el cambio del Senado y distintos cambios, eh, son viejas clases dirigentes que se resisten un poco a su propio declive. El rol que jugó Lagos, que hoy en día ha sido propuesto por distintos actores amarillos, etcétera, para que sea uno de los expertos, es claramente cómo estas viejas clases dirigentes se resisten a ser reemplazadas por estas nuevas. Y mientras tanto se comienzan a deslizar los bordes de una nueva tecnoburocracia de las fuerzas políticas emergentes del siglo 2011-2021. Tecnoburocracias que muchos de nosotros conocimos como estudiantes, dirigentes estudiantiles, donde el liderazgo era fundamentalmente en las asambleas, ante sus compañeros, ante la validación en procesos democráticos y populares. Desde procesos como la propia Convención Constitucional en adelante comenzaron a tener un peso, y ahora con mayor razón en el gobierno, los currículum vitae,
las universidades a las que estuviste, los títulos profesionales que tienes o no, etcétera. Ese tipo de cuestiones comienzan a ser decisivas también para esta nueva tecnoburocracia de los partidos, que si llegara a gobernar el Partido de la Gente y republicano, les va a pasar lo mismo. Entonces, el proceso político en curso, que a nuestro criterio es a lo menos la próxima década. O sea, con esto estamos haciendo una proyección, nos estamos aventurando a proyectar los próximos 10 años de acción política. ¿Y cuál va a ser la realidad de este conflicto político? Y esto va a ser polémico, pero es importante dar una discusión política, y para eso a veces hay que ir más allá de lo que muchas veces uno está acostumbrado como discusión política cuando comienza a iniciarse su participación social y participación política, es como los debates de posturas sobre temas, sobre horizontes, etcétera. Para poder hacer un análisis real de cuál es el conflicto político hay que ver cuáles son las relaciones de poder que están presentes. Y acá, la realidad del conflicto político, a nuestro criterio, hoy y para los próximos 10 años, está configurado fundamentalmente por esta pugna de un recambio elitario. Es decir, élites que están en declive y élites que irrumpen. Tiene una cuestión generacional evidente, porque las élites que van en declive también tienen una cierta edad productiva, y esto es propio de las distintas sociedades, en las cuales la nueva población económicamente activa, por así llamarlo, es la que puja por tener su rol de conducción en el Chile que se viene. Y esta pugna intraelitaria es de constitución conflictiva en las en las nuevas alianzas de clase dirigente. Y de constitución conflictiva y también muy momentánea. ¿Por qué? Porque es un proceso muy, muy reciente. Que sea conflictiva significa que no existe unidad al interior de las élites hoy. Dato importante para quienes quieran impulsar transformaciones de la izquierda, por ejemplo. Quienes quieran impulsar una agenda contraritaria. Bueno, no hay unidad hoy día entre las élites. No sé si es fácil quebrarlas, sino que entre ellas mismas es fácil que se quiebren. Y estas pugnas tienen, como digo, un alto componente generacional. Hoy en día es increíble como buena parte de los dolores de aquellas fuerzas políticas de socialismo democrático, por ejemplo, en el gobierno actual del Frente Amplio, que lo entienden ellos como invitados a este gobierno, eh, sienten que no se les respetan las canas, digamos. Y en todo caso pasa. O sea, uno ha sido testigo de la arrogancia de las nuevas generaciones, de las cuales quizá uno también en ocasiones ha caído en aquello. Existe una fragmentación horizontal en las clases subalternas de segmentos elitarios. Como les decía, lo elitario no tiene que ver únicamente con una cuestión económica, tiene que ver con eh, procesos de ciertas membresías socioculturales que te colocan en una posición de élite respecto del resto de la sociedad. Eh, y por lo mismo hay evidentemente élites de clase burguesa, de origen burgués, élites de origen pequeño burgués, etcétera, y élites que también vienen a engrosar a los sectores populares o las clases subalternas. Y allí se produce una suerte de fragmentación horizontal. Allí estamos nosotros, para decirlo en buen chileno, quizás las élites territoriales, donde nos encontramos forzados un poco a los reacomodos, a buscar dónde estar más cómodo, dónde estar mejor tratado, etcétera. Y todos esos movimientos van abonando a los esfuerzos que las vanguardias van protagonizando. Entonces hay una pirámide donde hay una cúspide de élites que efectivamente están teniendo esta pugna de recambio elitario en cómo unos derrotan a los otros, pero abajo hay otras élites subalternizadas que también horizontalmente comienzan a pugnar entre sí porque unas quieren posiciones protagónicas y para eso tienen que desplazar a otros, ¿no? Y eso le está pasando o no se está pasando a varios, ya sea siendo desplazado o desplazando a otro. Si yo hablara por mí, creo que más pasa lo primero. Por la ansiedad de algunos de ocupar posiciones de acomodo, han ido desplazando a quienes les resultamos incómodos en esos procesos de generar alianzas más estables con quienes están en la cúspide. Y eso es para poder tener una posición de los próximos 40 a 50 años que sea más o menos determinante. Entonces, ¿cuál es lo importante acá? Que la realidad de la lucha política no la constituye un programa, tampoco una agenda de cambio de transformaciones. No quiere decir que no sean temas importantes, porque en función de estas posiciones donde también se va jugando un poco el conflicto, ¿no? Esta pugna intralitaria.
Pero este aspecto programático y de agenda de cambios y de transformaciones se encuentra sobredeterminado por este otro proceso que tiene una mayor jerarquía y una mayor densidad histórica. ¿Por qué? Porque la discusión programática va cambiando conforme van ocurriendo un montón de cosas. La agenda post-COVID no es la misma que la agenda pre-COVID, por ejemplo. Voy a hacer una pequeña pausa previo a entrar en la segunda y última parte que ya más metodológica.